buenos días. Comenzamos la presentación. Es para mí un placer daros la bienvenida a este segundo congreso de nuestra asociación EAIAL, sobre todo porque es para nosotros una magnífica noticia que muchos de los que nos encontramos en el primer congreso de la asociación, que pretendía ser un punto de encuentro entre los profesionales expertos en movilidad internacional, ya hemos conseguido engañaros y hoy participáis en este segundo congreso, pero en calidad de socios. Tened cuidado porque esto es como la gripe y posiblemente en el tercer congreso seáis mucho más los pertenecientes a la asociación nuestra. Para nosotros es un orgullo y una satisfacción ver cómo va calando nuestra apuesta de proyecto en un proyecto en que siempre hemos creído y del que ya formamos parte más de 106 personas. Lo celebramos nuevamente en Madrid, en unas instalaciones perfectamente ajustadas a la modalidad de desarrollo del evento que hemos concebido en modalidad de mesas. Esto nos permitirá ser más interactivos y participativos que en otro tipo de modalidades. Nos encontramos en un momento en que, según la ONU, más de 244 millones de personas migran, de los cuales, según la OIT, más de 150 millones son trabajadores. Y en un mundo donde se habla continuamente de globalización, surge la desglobalización migratoria, provocada fundamentalmente por el Brexit y por el endurecimiento de entrada de migrantes por parte de algunos países. Y es el cambio en las relaciones internacionales, en las migraciones y en la movilidad internacional, provocada en muchos casos por la desigualdad existente social entre los países, lo que nos obliga a estar al día en las normas y cambios que continuamente se producen. Y, sobre todo, estudiar el impacto de las nuevas tecnologías. Si dudáis de esto, preguntad a mi comité ejecutivo, que no han parado de presionarme hasta conseguir que tenga WhatsApp. Por tanto, si luego me veis con el teléfono, la culpa es de mi comité ejecutivo. Es el día hoy indicado para contrastar posturas, para recapacitar sobre las formas de proceder y de intentar búsqueda de soluciones a los problemas apasionantes que tenemos y que se nos planteen en el Congreso. Porque, como decía Albert Einstein, la mente es igual que un paracaídas, solo funciona si se abre. Agradecer a los organizadores, en especial al Comité Ejecutivo y a las 4 comisiones de nuestra asociación, sus esfuerzos por la exquisita preparación de las mesas y la búsqueda de los mejores ponentes y moderadores, algunos de los cuales tenemos el honor de disfrutarlos como socios de EAIAL. Podéis estar orgullosos porque hoy en nuestras mesas y gracias a vuestro excelente trabajo, los mejores expertos en movilidad internacional van a ilustrarnos en temas candentes y controvertidos como son los nuevos retos de futuro de la movilidad internacional, aportándonos soluciones y seguramente ilustrándonos en nuevas formas de asumir los problemas derivados de las migraciones que, como denominador común, no debemos olvidar nunca, son relaciones laborales y, a fin de cuentas, se trata de relaciones humanas. Agradecer al elenco de prestigiosos ponentes, a quien damos la bienvenida porque es para nosotros un honor su participación en nuestras mesas, y no solo por la aportación de sus conocimientos y experiencias, sino por haber hecho un gran esfuerzo en sus agendas y participar hoy en el evento, sobre todo hoy que es lunes, con el frío que hace y a estas horas. Y todo ello en aras del enriquecimiento de todos, seguro que corresponderán y nos ilustrarán, siéndonos de gran utilidad en nuestro quehacer profesional. Gracias también a nuestros patrocinadores, a Cigna y a ON, porque con su ayuda inestimable nos van a permitir desarrollar nuestra labor con mayor solvencia. Para nosotros es un placer contar con vuestro apoyo. Pero sobre todo gracias a los congresistas, porque, como diría Miguel Ríos, bienvenidos al Congreso y gracias por estar aquí, porque para vosotros y por vosotros hemos organizado este Congreso. Os animamos a participar activamente, porque en nuestra participación se va a derivar, como esperamos, un enriquecimiento mutuo por las experiencias de todos. Y deseamos que sirva de punto de encuentro y de reencuentro y el inicio de futuras colaboraciones entre vosotros. Y, ¿por qué no?, el inicio de amistad entre congresistas, porque, al final, lo que nosotros queremos es ser la cita incuestionable anual de reencuentro entre los distintos profesionales expertos en movilidad internacional. Así que os deseo que el Congreso sea fructífero.
Esperamos que en el Coffee Break nos posibilite un momento de ocio y de intercambio de experiencias y saludos entre compañeros que también fomenten ese aspecto lúdico de estos eventos, pues es necesario y resulta agradable y enriquecedor en una larga jornada de trabajo como la de hoy. Sin más, porque a quien habéis venido a escuchar y a disfrutar de sus conocimientos no es a mí, sino a los ponentes, cedo la palabra a nuestro querido y admirado secretario general, Joaquín Pereira. Muchas gracias. Buenos días a todos. Bueno, en primer lugar, agradecer a todos los ponentes por participar en el Congreso, a todos los que han ayudado en la organización del Congreso y, por supuesto, a todos vosotros por asistir. El formato del Congreso tendremos, en primer lugar, una mesa de debate con el título El movimiento de desglobalización, que será moderada por Carlos de la Torre. Después tendremos una presentación de un interesante estudio por parte de Cigna y haremos un coffee break, que en este caso lo hemos ampliado a 40 minutos porque en todos los eventos siempre nos pedís que lo ampliemos para tener más espacio para relacionaros. A las 12:15 tendremos la segunda mesa y sí que pediría que fuéramos puntuales para luego no arrastrar retrasos. Posteriormente tendremos una muy interesante presentación de AON sobre riesgos de la movilidad internacional y terminaremos con nuestra tercera mesa sobre el impacto de la tecnología y el Big Data en la movilidad internacional. A las 14:05 finalizaremos y clausurará nuestra compañera Esther, que no te veía. Y una vez que finalicemos, pediría que los socios de AIAL permanezcan en la sala porque aprovecharemos para celebrar una breve asamblea antes de irnos a comer. Yo, por mi parte, no voy a dar ningún discurso. Como decía el presidente, a quien venís a oír a los ponentes. Y lo único ya pediría que los móviles los silenciemos para no enturbiar las presentaciones. Entonces, por favor, Carlos. Carlos de la Torre se encargará de moderar la primera mesa y, por favor, los ponentes también. Carlos es of counsel de Baker McKenzie, ex inspector de trabajo en excedencia y miembro del comité ejecutivo de AIAL. Carlos, te paso la palabra. Bien, buenos días, bienvenidos. Es un placer en esta primera mesa iniciar el camino del Congreso y la agenda. Lo primero que voy a hacer es presentar a los que me acompañan, a las personas que me acompañan en este primer panel. El primer panel, como ha introducido antes Santiago y Joaquín, tiene que ver con el movimiento de la desglobalización, ¿no? Y cómo esto afecta a la movilidad internacional. Van a intervenir por este orden Joaquín Nieto, director de la oficina de la OIT en Madrid. A continuación tomará la palabra María Jesús Herrera, que es jefe de misión de la Organización Internacional de Migraciones, que tiene recientemente el estatus de agencia de Naciones Unidas. Y finalmente, a mi derecha, intervendrá Javier Thiez-Hodleigner, catedrático de Derecho Internacional Público y de Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid. Vamos a, antes de iniciar las intervenciones, proyectar unos vídeos para poner un contexto de cuál es el impacto de las migraciones en el mundo, cómo está habiendo una cantidad global de en torno a 245 millones, me parece, de migrantes, de los cuales hay más de 150 millones de trabajadores. Las migraciones, obviamente, responden a decisiones personales muy complejas. También tiene que ver un poco con los factores de conexión de la oferta y demanda. Y también es cierto que están creando una situación de desigualdad e incluso de submercados laborales que a lo largo del primer panel lo veremos. Hay unos factores o políticas que en alguna medida son antitéticas, mientras que desde el sistema de Naciones Unidas, como vamos a ver, hay un fuerte compromiso por crear suelos normativos y crear las condiciones de igualdad y de no discriminación de los trabajadores migrantes. Vemos y estamos contemplando cómo a veces las políticas regionales de facilitar la movilidad internacional
se están conectando con políticas antitéticas nacionales que están surgiendo en muchos países. Estáis viendo por lo que está pasando en el Brexit en el Reino Unido o en Estados Unidos con la limitación de las 50.000 cartas verdes. Sin más, y con este contexto, yo creo que podríamos, Joaquín, pulsar los dos vídeos que nos entran un poco en materia y nos centran un poco el contexto de esta primer panel. We know, and some of us have been recently reminded, that migration stands high on the agenda of national and international policy makers. It's taking place on a large and a growing scale. Its patterns are becoming more complex. Its nature is evolving. We all agree that it has the potential to contribute very considerably to growth and to development. And yet, it does pose major policy challenges. And lamentably, it continues in too many cases to be associated with the unacceptable treatment and abuse of some of those women and men who are the most vulnerable in our labour markets. There is no doubt then about the size, the importance and the topicality of the subject, nor indeed of the ILO's constitutional responsibilities in respect to it. In 2014, the ILO Director General introduced his agenda for fair migration. With a view to enriching the UN post-2015 development debates, we asked leaders of workers, employers, governments and civil society organizations for their thoughts on how to achieve it. Migrants should have a choice to migrate, and that should not be a necessity. We think that there is hope for the future, that a fair migration agenda could really unite us all. There is an absolute lack of understanding that we thought we were breaking through in the beginning of this century around the fact that migrant workers don't take people's jobs. They actually make an amazing contribution to economies in host countries. Migration should be an experience which is enjoyable, which gives you the ability to be what you want to be in the world and to have the opportunities that you may not have at home, but which can be offered to you elsewhere. I think the biggest problem is ignorance, fear, xenophobia. I think people are concerned that their jobs will be lost by the coming of others, but the reality is today that with the demographic trends around the world, we have to have migration if our societies, particularly in Europe, are going to be able to continue to enjoy the standard of living we currently have. Trasladarse de un lugar a otro no debería ser una situación dolorosa y una situación peligrosa o problemática para nadie. Es muy importante que la comunidad internacional pueda ver el tema con detenimiento y tomar determinaciones y entendimientos internacionales que puedan apuntar a generar o producir un esquema migratorio en seguridad, un esquema migratorio equitativo y con derechos internacionales. La migración es un beneficio para todos que se involucran con este fenómeno, tanto los países quanto los trabajadores. Y muchas veces la percepción del fenómeno no es la percepción real del fenómeno. So it's very important for national economies and for the world economy that migration be seen in a positive way and proceed in an orderly way. First of all, there has to be a commitment from both sides, from the recipient and as well as from the sending end. الهجرة العادلة تعني الإنصاف وتعني إعلاء كرامة الإنسان وتعني تعزيز حقوق هذا الإنسان وكرامته. Migrants need to be fully informed of their rights and obligations, and government needs to make sure that those rights are actually upheld and enforced. ليس لنا اعتراض عند الضرورة على المعالجة الأمنية، ولكن الأساس هو البحث عن أسباب هذه الهجرة، والمعالجة الاجتماعية هي التي يجب أن تكون الرئيسية وذات الأولوية، وليست المعالجة الأمنية والزجرية والقمعية. The very basic principle of equal pay for work of equal value has to be observed.
Workers are paying huge amounts of money just to get a job abroad, and that doesn't make sense, that today we have to actually pay to get a job. We have to do more. In this context, ILO support is important. Everybody need social protection, everybody need minimum wage, everybody need justice, and everybody need the respect as well as decent work. Fair migration really is, to my mind, free migration, voluntary migration. Les politiques migratoires se font à propos des migrants, mais jamais avec les migrants. Pour moi, la migration équitable, c'est la migration qui redonne aux migrants sa voix. Everybody has a role to play in this issue, and I strongly believe that you don't necessarily have to have years of experience on the issue of migration and all that to play a role. ILO is in a unique position to bring all these actors together and make a substantial change. It's the time for ILO to take action. Migration is a subject which is in the headlines almost every single day. Having good data is critical to the way we govern migration issues. 150 million. That's the number of migrant workers in the world today, and they account for nearly 3/4 of the migrant population who are 15 years age or older. I'm Michelle Layton, Chief of the Labor Migration Branch at the International Labor Organization. Our new report, Global Estimates of Migrant Workers, clearly defines the magnitude of labor migration and strongly confirms that most people move across borders in search of work. This study tells us a great deal about the link between migration and the world of work. Among migrant workers, 83.7 million are men and 66.6 million are women. Let me give you a few examples. The report reveals that there are a series of important gender differences in labor migration data. For example, a migrant woman is much more likely to be in the labor force than a woman who is not a migrant. Migrant women, more than their male counterparts, are more likely to be working in service industries, such as domestic work, and to be in North America or a developed economy of Europe. Labor migration is a phenomenon, though, that concerns all regions of the world, and almost half of migrant workers are concentrated in two broad subregions, Northern America and Northern, Southern, and Western Europe. Data show that migrants are highly concentrated in high-income countries, presumably where they find more avenues of employment opportunities. This is particularly true for migrant domestic workers, 80% of whom are in high-income countries where we know there is a steady demand for workers in the care economy. The data also present the distribution of migrant workers across a broad spectrum of economic sectors, such as services, including domestic work, as well as manufacturing, construction, and agriculture. The need for data and for protecting migrant workers are supported by the goals and targets of the new 2030 Sustainable Development Agenda. Reliable, high quality, and up-to-date statistics on labor migration and good data all around are key to helping counter misperceptions about migrants and their contributions to labor markets and to society as a whole. They are also critical to well-informed policymaking and to maximize the development gains of migration for countries of origin, destination, and for migrant workers themselves. The ILO looks forward to building data and knowledge in support of the Sustainable Development Agenda and to helping migrant workers worldwide. Bien, bueno, pues después de estos dos vídeos yo creo que le corresponde a Joaquín, ¿no?, a comentarnos un poco cómo ven las migraciones, ¿no?, la Organización Internacional del Trabajo y cuáles son los principales retos, sobre todo para ajustar, ¿no?, y modernizar las estructuras normativas a nivel global. ¿Cómo ves el enfoque global de las migraciones y sobre todo su impacto en los mercados laborales? Bueno, en primer lugar, buenos días. Muchas gracias a los organizadores y por invitar a la OIT y mis felicitaciones por hacer esta reflexión y gracias también a
la fundación que nos acoge. Bueno, en el vídeo hemos visto dos partes importantes. Una, los datos, y otra, las opiniones de cuál debe ser el enfoque desde un espectro muy amplio de sectores, de líderes opinando. Entonces, sobre eso mismo voy a hacer una breve intervención en la que voy a hablar de por dónde van las tendencias y el impacto que esto tiene. En segundo lugar, por dónde van las políticas internacionales y, en tercer lugar, algo sobre la línea de trabajo de la OIT. Sobre las tendencias, ya se ha dicho y se ha repetido, estos 150 millones de trabajadores migrantes son una parte de los 244 millones de migrantes que había en el año 2015. Ahora en 2017 habrá bastantes más. Teníamos los datos en 2015. ¿Son muchos? Hombre, sí, son muchos, ¿no? 244 millones de migrantes, una cantidad importante, es más del 3% de la población. Y ahora, lo importante no es solo que sean muchos, sino cuál es la tendencia. Son el 41% más de los que había a principios de siglo y la mitad de los que habrá en 2030. Es decir, que estamos, bueno, siempre a lo largo de la historia siempre ha habido migraciones, pero ahora mismo estamos ante un fenómeno de migraciones de un volumen nunca existente. También es verdad que la población mundial ha crecido mucho y esto hace que el volumen sea de esta naturaleza. O sea que nos vamos a encontrar en poco tiempo con 500 millones de migrantes y esto es un asunto muy importante a gestionar. Y contrasta esta tendencia, que va a ser así sí o sí, con muchas de las políticas nacionales que siguen siendo políticas de frontera. Esta es la primera tendencia que hay que ver, que está clarísima. La segunda es cómo funcionan algunos patrones de migración, que ha habido cambios en los patrones de migración. En esta etapa, en lo que va de siglo, un asunto muy interesante es que el 57%, más de la mitad de las migraciones, han sido sur-sur, de países del sur a países del sur. Siempre es de países más pobres a países más ricos, siempre, porque la desigualdad, y hay una desigualdad creciente en el mundo, está en la base de estos procesos migratorios. Esto es importante contemplarlo, que cada vez la influencia de las migraciones sur-sur es mayor. La gestión de estas migraciones sur-sur se complejiza, porque la capacidad de gestión de los estados y administraciones del sur, teniendo en cuenta su debilidad fiscal y su debilidad administrativa, hace mucho más difícil las políticas de integración. Y si siempre los fenómenos migratorios llevan de la mano injustamente, pero son fenómenos que suceden, pues confrontaciones, xenofobia, racismos, etcétera, las dificultades de integración de estas migraciones en el sur, pues seguramente que son un potencial, representan un potencial de generalización también de estos procesos racistas, xenófobos, no solo en el norte, sino también en el sur. No obstante, en los países de Estados Unidos, Canadá y Europa, el conjunto de Europa, sigue concentrándose casi el 60% de las migrantes, sigue siendo el destino. El resto van también a países más ricos. En conjunto, el 70% de los migrantes viven en los países más ricos. Un patrón interesante es que se produce algo que se ha producido siempre, ahora es con más intensidad, que es que hay migraciones ocasionales y migraciones permanentes. Ocasionales a veces es países pasillo en los procesos migratorios, es el caso de España y otros países. A veces es y en el caso de la movilidad internacional, pues tiene que ver con el tipo de relaciones que establece la globalización. Esta es otra característica. La globalización económica, la importancia que están teniendo, por ejemplo, la estructura de producción en forma de cadenas de suministro, etcétera, ha planteado también una demanda muy importante de determinado tipo de profesiones con determinado tipo de cualificación,
que la presión de este tipo de migración se ha aumentado y se ha aumentado considerablemente y muchas veces, muy a menudo, chocando con las estructuras de frontera, con las estructuras legales y administrativas que no tienen la suficiente flexibilidad como para acoger estas necesidades de migración de profesionales que se está incrementando vía globalización y particularmente cadena de suministros. En sentido de ida y en sentido de vuelta, porque así como durante una época ha habido fenómenos de deslocalización, en los últimos tiempos estamos conociendo fenómenos de relocalización. Y entonces este también es otra característica singular. Otra característica importante es el peso cada vez mayor de los refugiados y los desplazados forzosos. Son ahora mismo ya 65 millones, de los cuales, pues, no sé, unos 15 millones o así serán refugiados sensu stricto, luego hay desplazados, y entre los desplazados ha crecido mucho y va a seguir creciendo invariablemente los desplazados por el cambio climático, es decir, por fenómenos meteorológicos extremos que generan desastres y que llevan, bien sea de sequía, bien sea de destrucción por los huracanes y tifones, que presiona a los flujos migratorios. Y esta va a seguir. También va a mantenerse, y de manera importante, las migraciones, los desplazamientos forzados de refugiados y otro tipo de desplazamientos forzados, teniendo en cuenta la situación en el mundo, en que hay 1.500 millones de personas que viven en países en situaciones inestables o en situaciones de riesgo. Esto va a permanecer, pero particularmente por razones climáticas, los desplazados climáticos, muchas veces son desplazados internos, pero otras veces son desplazados a otros países, es una tendencia que va a ir en aumento, teniendo en cuenta que las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera ahí están, van a seguir incrementándose y durante al menos los próximos 150 o 200 años, aunque se detuvieran ahora mismo todas las emisiones de gases de efecto invernadero, por el efecto inercia seguiría el calentamiento global y los fenómenos atmosféricos extremos. Estas son las características y los patrones de cómo está sucediendo la migración. Bueno, otro patrón importante es que unos países son a la vez países de migrantes y de inmigración. Entre otras cosas, por ejemplo, casos como la crisis económica, el desempleo juvenil en España ha hecho que muchos profesionales jóvenes hayan tenido que salir fuera. Y España ahora mismo es un país que acoge migrantes y que tiene también una tendencia creciente de migraciones en el exterior. Esto que ha pasado en España pasa también en muchos países. Bueno, estas tendencias provocan todo tipo de fenómenos. Primero, el impacto que tienen en la economía es un impacto bastante positivo, tanto en los países que reciben a los migrantes como en los países que envían a los migrantes. Siempre puede haber desajustes y a veces en los países que envían migrantes, pues a veces el impacto es negativo, porque si envían profesionales de médicos, con lo que cuesta preparar esos profesionales en el país de origen, o informáticos u otras, hay una descapitalización en el país de origen que es problemática. Pero si tenemos en cuenta las remesas que reciben y el uso de esas remesas para el propio desarrollo del país, tiene en conjunto un impacto por ahí positivo. Y, por supuesto, tiene impacto positivo indudable, sin ninguna duda. Todos los estudios lo confirman de manera aplastante en la economía de los países que reciben a los migrantes. Y el balance entre lo que aportan y el balance entre lo que, dijéramos, reciben en función de los derechos que tienen, pues es un balance apabullante en favor del país de acogida de los migrantes. Bueno, teniendo en cuenta todo esto, ¿cuáles son las políticas internacionales? En primer lugar, hay que plantearse que los asuntos migratorios, o hay políticas internacionales que se comparten en común, o no tiene solución una gestión segura y equitativa y justa de los fenómenos migratorios. Sin embargo, la adopción de políticas internacionales es muy tardía. Solamente en lo que va de siglo podemos decir que se adoptan de verdad políticas internacionales. Incluso la Convención sobre los migrantes y sus derechos, que es una convención del 90,
entra en vigor en el año 2003. Y es también a principios de siglo cuando desde Naciones Unidas se empiezan a construir organismos de alto nivel, grupos de trabajo de alto nivel, entre todas las agencias que entienden sobre los temas migratorios para poder abordar la solución, incluidos organismos que entonces no eran de Naciones Unidas, como era la OIM, que ha tenido siempre un lugar muy importante en todos estos fenómenos y en la agenda internacional, y que ahora, fruto de esa tendencia y de la necesidad de internacionalizar, ya forma parte de Naciones Unidas. Este proceso, no me da tiempo a explicar cuáles han sido sus pasos, pero el paso más importante que se ha dado de este proceso, aparte de la entrada en vigor de la Convención en 2003, ha sido la Declaración de Nueva York del año pasado, de septiembre del año pasado. Esta Declaración de Nueva York era absolutamente necesaria, surge más bien de la presión que genera los refugiados sirios y todo en Europa, que aun siendo una pequeña parte del conjunto de los refugiados, su impacto político y social ha sido enorme, bueno, genera una crisis mundial y hace necesario tener una reunión en el marco de Naciones Unidas y adoptar unas líneas de trabajo. Y se adopta la Declaración de Nueva York. No tengo tiempo de explicar los datos del contenido de la Declaración de Nueva York, pero les recomiendo muy vivamente que la busquen y que se la lean, porque la Declaración de Nueva York es el marco más avanzado, yo podría decir de la historia de la humanidad y de la comunidad internacional, para plantearse a la vez la solución de tres asuntos que son diferentes, pero que requieren soluciones a veces diferentes y a veces comunes. El asunto refugiados, el asunto desplazados forzosos y el asunto migrantes. Entonces, y sobre todo, la Declaración de Nueva York se plantea una agenda que en 2018 va a ser clave, que es que haya dos marcos internacionales en la Asamblea de Naciones Unidas sobre un acuerdo sobre refugiados y una conferencia específica sobre migraciones con el objetivo de alcanzar un pacto mundial de migraciones que sea la base sobre la cual construir las políticas nacionales y regionales al respecto. No tengo mucho tiempo de desarrollar lo que son las políticas de la OIT, pero voy a dar dos pinceladas. Primero voy a decir que, obviamente, el asunto del trabajo es un asunto crucial en todo eso que tiene que ver con las migraciones. No solo porque de esos 250 millones de migrantes, 150 ya son trabajadores, sino porque incluso en las migraciones de refugiados u otras que no tienen como objetivo buscar trabajo, la inserción laboral de esas personas es la clave de su posibilidad de inserción social y de tener una vida digna. Y, por lo tanto, el asunto laboral entra de lleno en el conjunto de las migraciones, y no solo de los que van a trabajar directamente, sino también de sus familias. Entonces, tendré que partir de decir que los migrantes son las personas más discriminadas en el mundo laboral. Hay dos, dijéramos, partes de la población que sufren una discriminación clarísima. Una son las mujeres, y la brecha salarial está clarísima, y todas las dificultades, todas las brechas que existen en el trabajo están cada vez más claras, y la dificultad que hay para superarlas. Y otra todavía más amplia y más fuerte son los migrantes. Ya los migrantes, si son mujeres, pues ya entonces tienen la doble. Pero es verdad que en migraciones se produce una cantidad de discriminación y de abusos que es necesario corregir. Solo diré que hay 25 millones de personas en el mundo bajo esclavitud, que trabajan en régimen de trabajo forzoso. Y la gran mayoría de estas personas son migrantes. 25 millones que trabajan en condiciones de trabajo forzoso en el mundo, y la gran mayoría son migrantes. Además de todas las otras discriminaciones que sufren en el acceso al empleo y en el propio empleo. Y que una política laboral responsable y una política de derechos en general es una política que da igual derecho por igual trabajo y que trata a todos por igual. Y aquí el camino por recorrer es inmenso. La OIT, desde sus inicios en el año 19, vamos a cumplir ahora 100 años, ya se plantea iguales derechos para los trabajadores extranjeros. Y luego ya va a elaborar los convenios, que es la estructura fundamental de normas del trabajo de la OIT, el convenio 97 del año 49 y el convenio 143 del año 75, que es el marco de convenio, el marco internacional de norma de trabajo internacional sobre migraciones,
que evidentemente está hecho desde un enfoque de derechos y de un enfoque de igualdad de derechos. Claro, los convenios no todos los países lo han ratificado y se necesitan instrumentos nuevos y se necesitan instrumentos también que atiendan a las distintas realidades. De ahí que la OIT hace unos años estableciera un instrumento muy importante, acordado tripartitamente, porque ese es el valor que tienen los instrumentos legales o de recomendación de la OIT entre gobiernos, empresarios y representantes sindicales de todo el mundo, que este instrumento son las directrices para abordar la cuestión de las migraciones desde el punto de vista del derecho. Si te parece, Joaquín, vamos acabando. Entonces, desde este enfoque es desde que pretendemos hacer un trabajo sobre un asunto que es capital, no solo para establecer la igualdad de derechos y la no discriminación en el mundo y los derechos y la convivencia, sino también para estructurar unas economías consolidadas y sostenibles, como recogen los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Joaquín. Vamos a pasar a avanzar en el panel, en la segunda ponencia. Gracias. La segunda intervención para la parte de la Organización Internacional de Migración. Adelante, María Jesús. Sí. Bueno, buenos días. Muchas gracias por invitarnos a la OIM, la Organización Internacional para las Migraciones, que como bien ha dicho Joaquín, ¿no? Somos una organización que llevamos desde el año 51 trabajando, pero seguramente la mayoría de ustedes no nos conocen, ¿no? Entonces voy a aprovechar para hacer rápidamente, voy a intentar hacerlo como en el marco internacional, que tenemos un horario muy concreto, y he preparado una presentación rápida para que ustedes conozcan un poco más lo que hacemos, y el esquema que voy a seguir es una pincelada sobre qué es la organización, las migraciones actualmente en el contexto global, la mención de algunos pasos que se han ido dando a nivel internacional que afectan directamente a las migraciones, y luego la visión que tiene la OIM en algunos de los pasos que a nivel internacional se deberían tomar, ¿no? Bueno, como no veo bien, intentaré ir lo más ajustado posible. ¿Quiénes somos? Como ven ustedes ahí, nacimos en el año 51 y nacimos después de la Segunda Guerra Mundial para el traslado de personas, de refugiados que se produjo en ese momento. Tenemos 166 Estados miembros. Y ahí ven ustedes la firma en el año 16, en septiembre del año del 2016, perdón, nuestra entrada en Naciones Unidas. Bueno, esto demuestra, como decía antes Joaquín, la importancia que han tomado las migraciones. Nosotros llevamos tantos años trabajando, somos muy desconocidos, todo el mundo conoce a la OIT, pero la Organización Internacional para las Migraciones, pues normalmente no somos un organismo también internacional con muchos años de trabajo, pero casi nadie nos conoce. A raíz del contexto global, y aprovecho para introducir ahí qué es lo que está ocurriendo, ¿no? A raíz del contexto global, pues evidentemente tenemos estos acontecimientos que ya han sido descritos y no me voy a parar mucho en ello. El que tenemos 1 billón de la población mundial en este momento está en movimiento. Los 244 millones que se llevan hablando, los 150 de trabajadores migrantes, pero piense que el resto de los 244, si quitamos los 150 que son trabajadores migrantes, el resto, ¿quiénes son? ¿No? Pues son personas, sobre todo refugiados, personas demandantes de protección internacional y que son víctimas y son migrantes son forzados a desplazarse debido a conflictos armados, a abuso de derechos humanos y en muchos casos también por condiciones climáticas, como decía anteriormente Joaquín. Pero en este caso es importante destacar el que estas personas son personas con una gran vulnerabilidad. Y otra de las cosas por las que también estoy muy contenta aquí de estar con ustedes esta mañana es porque realmente nosotros trabajamos para todas las personas que están en movimiento. Lo que pasa es que dentro de esa perspectiva también nos centramos en las personas más vulnerables y son a las que le damos una asistencia más directa. Pero realmente la Organización Internacional para las Migraciones trabaja en todo el panorama de gestión global de los movimientos en el mundo.
¿Qué está ocurriendo? ¿Cuáles son los avances en este panorama? Que es un panorama en el que, bueno, ya veríamos toda la cantidad de gente que hay en movimiento. No todos los países reciben a los migrantes, a las personas en movimiento, con una situación, con agrado, con un positivismo que es lo que deberíamos tener. Sin embargo, estamos viendo cómo en Europa la xenofobia, el racismo y en el resto del mundo es un fenómeno que desgraciadamente está en alza. En España tengo que decirles que es verdad que hasta ahora no tenemos actitudes, tenemos situaciones y algunos movimientos racistas y xenófobos, pero no estamos todavía en el plano, digamos, no ha pasado a la política activa el que haya ningún partido xenófobo ni racista, y en ese caso creo que tenemos que felicitarnos y es labor de toda la población, y tenemos que seguir trabajando para que esto en el futuro no ocurra. ¿Qué ocurre ¿Cuál es el panorama? Hasta ahora las migraciones nosotros casi nunca estábamos en el contexto internacional, porque era algo que, bueno, que existía, porque desde el Imperio Romano y desde siempre la gente se ha movido, ¿verdad? Pero sin embargo nadie le daba una importancia, bueno, era algo pues así, una importancia del efecto que tiene la movilidad, tanto para los países del que sale el migrante como para el que llega, ¿no? Nosotros hablamos de lo que es los push factors y los pull factors, ¿no? Los factores de expulsión y los de atracción que tienen los diferentes países. Entonces, en este contexto, ya en el marco global internacional, ya empezamos a tener conocimiento de que las migraciones se empiezan a nombrar, porque si se acuerdan ustedes, en los objetivos anteriores de Naciones Unidas, la migración no aparecía en ningún momento. Se hablaba como un eje transversal, pero no como un fin, como un objetivo claro a buscar. Y sin embargo, en este momento ya pues estamos ahí en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS de 2015, ya hay una meta específica que es el punto 17, en el que se habla de facilitar la migración y la movilidad ordenada, segura, regular y responsable de todas las personas. Con lo cual ya es muy importante. Otro marco global internacional en el que ya aparece también el fenómeno migratorio es en los Acuerdos de París sobre Cambio Climático, en el que también hay un mayor reconocimiento de que la migración requiere medidas de prevención y respuesta y adaptación a los cambios climáticos. Entonces, es otro nuevo. Y el tercero sería la declaración que hablaba antes Joaquín de Nueva York para los refugiados y los migrantes. En este momento, digamos, es ya cuando a nivel internacional nosotros entramos como agencia de Naciones Unidas. Antes estábamos en el círculo, pero éramos como los primos pobres, ¿verdad? Los que están ahí y colaborábamos, estábamos en las reuniones de high level, de alto nivel de Naciones Unidas, pero siempre estábamos un poco relegados y no estábamos como reconocidos como organismo de naciones, como agencia de Naciones Unidas. Ya a partir del año 2016 ya se firma, entramos, y esto demuestra que al mundo, a Naciones Unidas, al mundo le interesa, le preocupa y le inquieta la situación que estamos viviendo. ¿Qué ocurre en la declaración de Nueva York para el Pacto de Refugiados e Inmigrantes? Los jefes de Estado y los gobiernos, creo que aquí se lo hemos detallado, reiteran el compromiso de la comunidad internacional con los derechos y la protección de las personas migrantes, que es muy importante. Se reconoce una responsabilidad compartida, como antes se ha hablado, para gestionar los movimientos migratorios. El tema de los movimientos migratorios no es el pull factor o el push factor, sino simplemente es una responsabilidad compartida que tienen los países. Y también estos movimientos deben hacerse de forma humana, sostenible y centrada en las personas. Se compromete a abordar las causas de estos desplazamientos masivos. ¿Por qué están ocurriendo? ¿Qué situación tienen esas personas para desear marcharse de su país? Se condenan los actos de racismo y discriminación que ocurren en ese momento ya a nivel global en el mundo, y se decide fortalecer la gobernanza mundial de la migración incorporando a la organización que represento en el sistema de Naciones Unidas. Entonces, en esta declaración de Nueva York se recogen todos estos principios que le he dicho, y también se incluyen planes
para iniciar negociaciones para 2 pactos mundiales muy importantes, el de refugiados y otro sobre migración segura, regular y ordenada, que será aprobado en la conferencia de septiembre de 2018 en Naciones Unidas. Claro, ¿cuál es el problema? Yo le voy a hablar del Pacto Mundial de Migraciones, porque el Pacto de Refugiados, pues esos son mis colegas de ACNUR quien lo están llevando. Pero ¿qué ocurre en el Pacto Mundial de Migración? Nosotros no tenemos ningún antecedente. En el Pacto de Refugiados existe la Convención del año 51. Digamos que es un marco jurídico en el que a partir de ahí se puede seguir avanzando. ¿Qué ocurre con el Pacto Global, el Pacto Mundial de Migraciones? No tenemos ningún antecedente. Hay reuniones, hay algunos compromisos, pero por un lado esos compromisos nosotros como organismo internacional no tenemos tampoco no podemos penalizar a los países que no cumplen, etcétera, ¿no? Entonces son compromisos a nivel global, muchos incluso bilaterales o multilaterales en diferentes espacios, pero realmente no existe un antecedente. Entonces, ¿cuál es la preocupación de mi organización? Nosotros queremos llegar a un pacto de mínimos, aunque sea. O sea, queremos tener una declaración. Y eso, en el contexto global político del año 2016, como ustedes bien saben, no es el mismo que en el que nos encontramos ahora. Fundamentalmente porque ha habido en muchos países y en algunos muy importantes, como Estados Unidos, un cambio de tendencia sobre la percepción y sobre las migraciones que son muy importantes en el marco global y que afectan al resto del mundo, ¿no? Entonces, nuestro empeño en este momento, y yo como responsable en España, así estamos también trabajando, es que los países tengan, aunque sea un acuerdo de mínimos, que se llegue a un acuerdo para que podamos firmar alguna declaración. Y en ello estamos. ¿Qué es lo que voy acabando rápido? Vamos acabando. ¿Qué es lo que estamos, digamos, qué elementos conforman esencialmente este pacto? La protección de los derechos de los migrantes, la facilitación de la migración segura, ordenada y regular, la reducción de la incidencia y las repercusiones de la migración forzosa, la gestión de las consecuencias inherentes a la migración de los desastres naturales y aquellos desastres que están provocados también por el hombre. En este caso, ¿qué propone mi organización en este contexto? Pues trabajar en estos documentos, o sea, en la protección fundamental de los derechos de los migrantes. El otro día me preguntaban en un acto como el de hoy, ¿qué significa? ¿Hay una protección especial? Y nosotros no queremos ninguna protección especial. Lo que queremos es que los migrantes, independientemente de su situación administrativa, sea regular o irregular, tengan reconocidos sus derechos fundamentales, que en muchos casos y en muchos países ni siquiera se reconocen los derechos fundamentales como personas. En ese sentido, queremos también continuar en trabajar en la migración, en facilitar que haya vías de migración regular y segura. Clarísimo ejemplo, España en este año, esta mañana miraba los datos, casi 20.000 personas han llegado a España de forma irregular, que por mar básicamente o por la frontera de Ceuta y Melilla. Casi 20.000 personas, un 170% más que el año pasado, ¿no? Entonces, en este momento, ¿qué ocurre? Pues que no existen vías de migración regular claras. Entonces, como no existen esas vías regular, la gente se mueve. Esto es como el agua. Va corriendo y aunque se pongan los diques, el agua continúa, busca su camino. Entonces, es muy importante que trabajemos en crear vías regulares de migración. Por supuesto, los Estados, cada gobierno tiene la obligación de determinar su frontera y determinar quién entra y quién sale de cada país. Pero es muy importante que en este momento hay muy pocas vías regulares de entrada de migración en Europa. Aparte ya de las migraciones forzosas, que estamos hablando de refugiados, etcétera, pero las vías de migración regular son muy limitadas. Entonces nosotros ahí queremos seguir trabajando para que haya una migración regular y las vías jurídicas que se amplíen. Luego, reducir la incidencia de la migración y la trata de personas, que todo este fenómeno, porque esto es un efecto dominó. Si tenemos una migración irregular, tendremos la posibilidad de que esas personas sean tratadas
y hay muchísimos casos y la verdad les tengo que decir que desgraciadamente estamos viviendo un aumento significativo. Otro de los temas fundamentales es el aumento de la contribución que tienen los migrantes en el mundo desarrollado. Lo comentaba Joaquín. Nosotros no tenemos ni un dato de ningún país que haya sido perjudicado por la migración. La migración puede dejar al país en el mismo estado en el que se encontraba o mejorarlo, pero ningún país que ha recibido migrantes ha tenido un empeoramiento en su PIB ni en su situación global de la vida diaria de ese país. Vamos, si te parece, María Jesús. Sí. Y el último sería garantizar la integración de los inmigrantes en la vida social de cada país y fomentar, que ya hablábamos, la gobernanza y la cooperación a nivel local. En conclusión, tenemos que intentar que la migración esté ordenada, regular y segura para que sea una migración en beneficio de todas. Muy bien, muchas gracias, María Jesús. Nos movemos ahora a la última parte del panel. Hemos invitado a Javier Díaz-Hollainer. ¿Nos puedes mostrar a lo mejor un ejemplo de políticas nacionales proteccionistas? La propia mesa hablaba del factor de la desglobalización y bueno, hay yo creo que ejemplos en políticas nacionales del Brexit, por ejemplo. ¿Qué nos cuentas, Javier, sobre novedades recientes de las últimas conversaciones del Brexit? ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde va el mundo en materia de políticas nacionales restrictivas a la movilidad? Pues, ante todo, quiero dar las gracias a IAL por la invitación a participar en este congreso y centrándome en algo tan concreto como es el Brexit, pues voy a intentar en dos pinceladas explicar el estado de las negociaciones. Como todos saben, el pasado 29 de marzo el Reino Unido finalmente presentó su solicitud de retirada, siendo desde entonces de aplicación el artículo 50 del Tratado de la Unión Europea, que determina que en 2 años, el 30 de marzo del 2019, el Reino Unido quede fuera de la Unión Europea, sin perjuicio de la posibilidad de que para entonces se acuerde una prórroga de ese periodo. Y la retirada supone que se deje de aplicar al Reino Unido, en las relaciones con el Reino Unido, la normativa europea, todas las normas del Tratado de la Unión Europea, de su Tratado de Funcionamiento y las directivas y reglamentos comunitarios, además de los acuerdos celebrados por la Unión Europea con terceros países. Por tanto, en lo que aquí interesa en este Congreso, a partir del 30 de marzo del 2019 se acabó la libre circulación de trabajadores con el Reino Unido, la libre prestación o establecimiento de profesionales liberales y se acabó la libre circulación y residencia de ciudadanos de la Unión, de estudiantes. También se acabó la aplicación al Reino Unido de los muchos tratados internacionales celebrados por la Unión Europea que contemplan también facilidades a la movilidad de nacionales de terceros países a la Unión Europea. Sin embargo, el propio artículo 50 prevé que esa retirada no sea abrupta, sino que se produzca en el marco de un acuerdo de retirada. Un acuerdo de retirada que debe contemplar varios aspectos, de los cuales hay 2 que están en los medios de comunicación y en la preocupación de la opinión pública todos los días, en las últimas semanas. Uno es el pago de la deuda financiera que tiene el Reino Unido con la Unión Europea. Ayer se desveló lo que parece ser un principio de acuerdo. Estaría dispuesto el Gobierno de May a pagar 45.000 millones de euros por la retirada. Y el segundo aspecto capital es en qué situación o regular la situación en que quedan las personas que, como trabajadores por cuenta propia o ajena o simplemente ciudadanos de la Unión, han establecido su residencia en el Reino Unido o británicos en el resto de la Unión Europea. Como todos saben, en el caso de España se cifran 130.000 los residentes españoles en el Reino Unido y en unos 300.000 los británicos en España. Las noticias últimas son que las negociaciones en este capítulo del acuerdo de retirada están muy avanzadas. Hasta hace unas semanas se decía que el acuerdo era imposible. Hoy el acuerdo es bastante probable y es bastante probable que ese acuerdo, al menos los principios básicos de ese acuerdo, se presenten en el Consejo Europeo de diciembre, el 15 de diciembre próximo. Un acuerdo que básicamente va a consistir en reconocer a los que ya residen en el Reino Unido o los británicos que residen en el territorio de los 27
que puedan mantener su situación actual. El respeto, el mantenimiento de su estatus en cuanto a su derecho a seguir trabajando y en cuanto a su derecho a seguir residiendo, no solo en el caso de los trabajadores, sino también de los ciudadanos residentes en el Reino Unido o de los británicos en el resto del territorio europeo. Hay, sin embargo, algunos aspectos que están sobre la mesa y son objeto de debate. El principio es el mantenimiento de los derechos, digamos, si me permiten que utilice esta expresión, adquiridos y que se reflejan básicamente en una directiva que, dada su especialidad, ustedes conocen muy bien, que es la Directiva 2004/38, principio de mantenimiento. Los problemas vienen en relación, fundamentalmente, esos son los escollos de la negociación todavía abiertos, son los siguientes. En primer lugar, en todo lo que se refiere al futuro de la reagrupación familiar. La idea es reconocer los derechos de los familiares que actualmente conviven con quienes han ejercido el derecho de circulación hasta ahora en el marco de los tratados, pero ¿qué pasará con los futuros hijos, con los futuros cónyuges, las futuras parejas de hecho, etcétera? La situación de los ascendientes que lleguen a mayores en unos años. Bueno, ahí el debate es fuerte, la posición del Reino Unido no es muy generosa en este punto, puesto que lo que pretende es aplicarles a estos familiares la legislación que aplica con carácter general a los migrantes de terceros países. El segundo aspecto, también objeto de debate y de polémica, también por parte del Reino Unido, tiene una actitud algo cerrada en esta materia, es en lo relativo a las prestaciones sociales. A las prestaciones sociales, no solamente de los beneficiarios de los derechos de circulación hasta ahora y de residencia, sino también de sus familiares, y su intención es introducir algún tipo de restricción. Y el tercer aspecto, que tiene enorme importancia para, sobre todo lo vemos desde aquí, ¿verdad?, para los europeos continentales en relación con el futuro que vaya a tener el Reino Unido si mantienen allí su residencia, consiste en el sistema de garantías. Lo que está pidiendo la Unión Europea es que el acuerdo de retirada sea de aplicación directa por los tribunales británicos y, además, que los tribunales británicos se vean de alguna forma dirigidos o ayudados en su labor de aplicación y de garantía de aplicación del acuerdo de retirada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Están planteando la posibilidad de mantener un mecanismo de cuestión prejudicial, de reenvío al Tribunal de Justicia para la interpretación del acuerdo de retirada, a lo que se niega el Reino Unido. El Reino Unido, su posición es que ellos aplicarán el acuerdo como estimen oportuno a través de su legislación nacional, con la garantía que ofrecen, y es verdad, el sistema judicial británico es extremadamente serio y confiable a través de sus propios tribunales. Y lo que quieren también es que esos derechos, que se reconoce de acuerdo de retirada, los que han ejercido ya el derecho de residencia y circulación hasta ahora, sin embargo, se vea en la necesidad de solicitar su inscripción en el marco de la legislación británica como residentes ya no comunitarios, sino residentes extranjeros, aunque reconociendo sus derechos adquiridos, y para permitir y facilitar de esta manera la realización de controles, ¿verdad?, de controles más intensos por las autoridades británicas, incluidas las autoridades de policía. Pero el acuerdo de retirada es la punta del iceberg del problema que tenemos. Es qué pasa con los que ya están, ¿verdad?, en el Reino Unido o británicos en el continente. La cuestión es, ¿y después qué ocurrirá con la movilidad entre el Reino Unido y los 27? Pues bien, como ustedes saben, junto al acuerdo de retirada se prevé también, aunque no lo dice el artículo 50 del TUE, se prevé también la celebración de un acuerdo que rija las relaciones futuras entre los 27 y la Unión Europea. El Consejo Europeo fue muy firme en el mes de abril en el sentido de decir que no estaba dispuesto a iniciar ninguna negociación sobre el acuerdo futuro hasta tanto no estuviera perfectamente definido el acuerdo de retirada. Esa posición, sin embargo, se ha flexibilizado y parece que el 15 de diciembre próximo el Consejo Europeo, si finalmente constata, como es previsible, que se ha avanzado bastante en la negociación del acuerdo de retirada, parece que va a dar la luz verde al inicio de la negociación del futuro acuerdo entre la Unión Europea y el Reino Unido. ¿Y qué acuerdo es ese? Básicamente se está hablando de un modelo, con variantes, pero el modelo básicamente es el CETA, el Comprehensive Trade Agreement con Canadá,
al que se va a añadir o se pretende añadir acuerdos complementarios. La idea es un acuerdo de libre comercio de nueva generación, muy ambicioso, que también contemple movilidad, que también contemple elementos importantes relativos a la libre circulación de trabajadores, tanto por cuenta ajena como por cuenta propia. ¿Y cuál será el alcance de esa movilidad? Pues miren ustedes, no lo sé, pero yo tengo una sospecha. Introduzco otro elemento y con esto cerraría mi presentación sobre el Brexit. Lo que Reino Unido, May concretamente, ha anunciado hace unas pocas semanas es que desea que en el marco del acuerdo de retirada no solamente se garanticen en la forma que he dicho y con los límites que he dicho los derechos de quienes ya han ejercido la libre circulación o el derecho de residencia, sino que se prorrogue las libertades de circulación de trabajadores y de ciudadanos durante un periodo que May ha propuesto que sea de 2 años. De manera que lo que está proponiendo es que después del 2019 continúe la libre circulación previsiblemente hasta el 21. La Unión Europea está, en principio, parece de acuerdo. Juncker ha hablado de 20 meses en lugar de 2 años, por razones que ahora no vienen a cuento, son muy técnicas. Pero eso parece preludiar cuál va a ser el contenido de las negociaciones del acuerdo futuro. Parece que están queriendo hablar de libre circulación. Una libre circulación, eso sí, de trabajadores, no parece que de ciudadanos, es decir, no parece que esa libre circulación se vaya a extender como ahora se hace a personas que lo hacen sin motivos, sin razones laborales, sino simples estudiantes, pensionistas, etcétera. Y, en segundo lugar, parece claro que lo que Reino Unido pretende es que esa libre circulación sea sometida a controles mucho más estrictos, sobre todo desde el punto de vista del control de policía y, desde luego, a limitaciones significativas en lo que se refiere a cuestiones tan elementales y básicas, ustedes son expertos en movilidad, como son las relativas a la reagrupación familiar o a las prestaciones sociales, en definitiva, a la igualdad de trato. Se hablaba antes de la situación de discriminación que viven los migrantes, pues parece que la igualdad de trato que reciben ahora los europeos en el Reino Unido pues se vería algo mermada. Pero no parece que el Brexit pueda comportar algo que nadie se puede permitir. Yo no soy experto en movilidad, pero sí ciudadano atento a lo que decís los expertos. No parece que un mundo globalizado como el actual, no parece que el Reino Unido, por mucho Brexit que haya votado en su referéndum, por mucho respeto a las reglas de la democracia que quieran respetar o cumplir, vayan a poder romper con una tendencia que es una necesidad también para el Reino Unido, que es la movilidad. Y una movilidad que conecto, solamente me pidió Carlos que hiciera, no sé cómo voy de tiempo, un apunte en relación con otra cuestión. Apunte. Sí, apunte. Una movilidad que, desde luego, hay un elemento que me parece a mí, pues lo someto a su consideración como expertos, que hay un elemento del que no puede prescindir el Reino Unido. No solamente hay movilidad de maniobra en los sectores de servicios industriales en los que lo necesiten por tener carencias, sino la movilidad del talento. La movilidad del talento, que es una exigencia para el desarrollo y progreso de cualquier país y de cualquier región. Y esto engarzo con otra cosa que me pidió Carlos que contara, porque estoy trabajando y colaborando en esta cuestión con la Secretaría General Iberoamericana. Salto de Europa a Iberoamérica para contarles cómo esta idea de la movilidad del talento, que por cierto está presente también en directivas europeas que ustedes conocen sobre movilidad del talento, y que tiene en legislación nacional un exponente fantástico y muy moderno, ¿no? en la Ley de Apoyo a los Emprendedores Española del 2013. Bueno, parece que el continente iberoamericano, también por impulso de la SEGIP, Secretaría Iberoamericana, se interesa por impulsar esta movilidad del talento. Y concretamente, en el mes de diciembre, dentro de unos días, yo como experto voy a acompañarles, vamos a ir a Antigua, Guatemala, a negociar el mandato es de los jefes de Estado y Gobierno iberoamericanos de diciembre del 2014, un convenio marco para la movilidad del talento, que lo que pretende es que entre los países iberoamericanos que lo deseen voluntariamente se apliquen de alguna forma las reglas que en materia de movilidad, de emprendedores,
movilidad intraempresarial, movilidad de investigadores, movilidad de inversores, creo que lo he dicho también ya, de estudiantes en prácticas. Básicamente esas son las categorías que se produzcan, digamos, o se apliquen reglas de liberalización de esa movilidad, un poco en la línea, y con esto termino porque solo es un apunto, de los contenidos del capítulo, creo que es el 15 sobre movilidad internacional de la Ley Española de Emprendedores, que básicamente bebe, aunque va más lejos, yo creo, que las directivas europeas en materia de movilidad. Muy bien, muchas gracias, Javier, muchas gracias, María Jesús y Joaquín. Tenemos, 3-4 minutos para una pregunta, y me pasan aquí una persona del público quiere preguntar a Joaquín Nieto, es un tema complejo. Dice, ¿se prevé que se exija a las empresas, a las compañías, planes especiales de desarrollo si quieren realizar negocios en otro país? Y hay una segunda ahora. Esto además tiene que ver con un tema que ya hemos hablado en ocasiones, de esa disfunción genética que mucha gente critica a los organismos internacionales, de que vinculan a los estados pero no a las empresas, a salvo, evidentemente, el segundo escalón o derivada de las directrices de cumplimiento a las multinacionales que está elaborando la OIT. Y la segunda derivada, o sea, la primera sería planes específicos de desarrollo de las compañías si quieren desarrollar negocios en otro país. La segunda es cómo afectará a los visados de trabajo la dinámica de las migraciones para los directivos de las compañías. No sé si, Joaquín, son dos preguntas complejas y muy distintas. ¿Nos puedes dar algo de luz? Quizá la segunda, María Jesús, tenga más capacidad de responder. Sobre la primera, la respuesta es no. O sea, no hay una exigencia ni se prevé que haya exigencias para las empresas que vayan a invertir en otro país más allá del cumplimiento de la legislación de ese país. Esto, desde el punto de vista legal, está así. Otra cosa es que hay unas directrices de Naciones Unidas, en este caso no son de la OIT, son del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, sobre derechos humanos y empresa. En estas directrices sobre derechos humanos y empresa sí que se plantea a las empresas la necesidad de respetar los derechos humanos, no solo en su actividad directa, sino a lo largo de la cadena de suministro. Claro, estamos hablando de que la forma de producción en cadenas de valor mundiales, en cadenas de suministro mundiales, ya hay entre 600 y 900 millones de trabajadores que están trabajando en estas cadenas de valor. O sea, que estamos hablando de una parte muy importante, muy significativa de la población trabajadora mundial. Y esto afecta a todo. Claro, ¿qué es lo que sucede? Que las directrices de Naciones Unidas sobre derechos humanos y empresa son un mecanismo voluntario. No son como los convenios, que una vez ratificados por los países es un mecanismo vinculante. Entonces, hay una controversia en Naciones Unidas ahora mismo muy importante sobre la necesidad de articular o no mecanismos vinculantes. Y, de hecho, en el Consejo de Derechos Humanos, hace 3 años, se aprobó la necesidad de un instrumento vinculante con la oposición de Europa, Estados Unidos y algún otro de los países más industrializados, y ha sido controvertido, y la controversia sigue, aunque este año el Consejo de Derechos Humanos ha decidido, también en controversia, y no por unanimidad, sino por mayoría, iniciar los trabajos para desarrollar ese instrumento vinculante. A su vez, hay países que lo están haciendo. Por ejemplo, Francia acaba de aprobar una ley que entrará en vigor el 1 de enero, y esta ley es muy clara en la exigencia a empresas a partir de determinado tamaño sobre la debida diligencia a lo largo de toda la cadena de valor, es decir, contrataciones y subcontrataciones, para que garantice el cumplimiento de los derechos humanos. Y en el cumplimiento de los derechos humanos está no solo los contenidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos,
sino también los contenidos en el Pacto Mundial de Derechos Políticos y en el Pacto Mundial de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y los principios y derechos fundamentales del trabajo de la OIT. Entonces, está muy bien definido cuáles son los derechos humanos de los que se está hablando y entonces los países que quieran, y en España creo que se va a iniciar, o va a haber organizaciones de todo tipo que van a iniciar también una presión para que se adopten leyes similares a las que se han adoptado en Francia. Nueva obligación para empresas francesas de más de 5.000 trabajadores. Sí, de más de 5.000 trabajadores. Muy bien, pues yo creo ahí lo dejamos, estamos arrastrando cierto retraso. Muchas gracias a los tres, muchas gracias a Joaquín, a María Jesús y a Javier, y un aplauso por vuestra contribución. Gracias.